Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa en donde vamos a abordar las garantías de libertad. Y para ello, bueno, debemos informar que cuando hacemos referencia a las garantías de libertad, vamos a entender a este conjunto de derechos que van a proteger la libertad de las personas y que por tanto deben ser protegidas y respetadas por las autoridades. Las garantías de libertad son supremas, rígidas, generales, permanentes y también tienen la característica de ser irrenunciables. Dentro de estas podemos encontrar la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de circulación, la libertad de pensamiento, la libertad de profesar la religión que desees, el derecho de petición, el derecho a la vida privada, entre otros. Por tanto, en nuestro territorio nacional, las garantías de libertad se encuentran en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos. Sin embargo, vemos pues que la libertad es esta cualidad esencial del hombre y no puede contarse mientras no afecte la libertad de otros o no puede coartarse, limitarse ni suspenderse mientras no afecte la libertad de terceros. Este derecho considera que la única libertad relevante es la que se va a exteriorizar, por lo que repercute de varios modos dentro de una vida social, ya que al mismo tiempo que la protege, también las normas constitucionales pueden restringir esa libertad a fin de evitar la anarquía o alguna práctica que, como hemos dicho, violente o vulnere los derechos de terceros. En ese mismo tenor es importante que nosotros hagamos referencia a que el concepto de libertad primero parte de una conceptualización filosófica, en donde se indica que la palabra libertad proviene del latín libertas o libertatis y que significa la facultad natural que tiene el hombre de poder obrar de una manera o de otra, por lo que en ese mismo sentido es responsable de los actos que vaya a realizar. En ese sentido, la razón es la que va a permitir el hombre que realice determinadas acciones, porque la idea de libertad solo puede predicarse respecto de aquellas acciones racionales, conscientes, voluntarias, ¿verdad? Y por efecto cadena, cuando tú tienes pleno conocimiento de los efectos o consecuencias que emanado de tus actos realices y si a sabienda lo ejecutas, entonces pues también vendrán la protección del Estado o la sanción respectiva. Es importante también que cuando nosotros hablemos de la libertad, dentro de esta conceptualización se encuentra también el concepto jurídico de libertad. Y jurídicamente la libertad no nada más puede ser subjetiva, ya que la vida social implica que el hombre despliegue su voluntad como si estuviera de una forma aislada. Y por tanto es importante tener presente que el ser humano o el individuo puede actuar de manera personalísima o también actuar a través de una forma conjunta. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de asociación y reunión, entonces esta libertad es importante por todos aquellos efectos o consecuencias que vaya a tener, ya que en toda organización humana vemos que la libertad es precisamente el uso, el goce de las facultades que se te confiere para que puedas hacer lo que desees, siempre y cuando no generes o vulneres los derechos de terceros. También cuando hablamos en ese mismo sentido de la libertad, es importante hacer del conocimiento sobre el concepto de garantía de libertad. Las garantías de libertad son este conjunto de derechos públicos subjetivos para poder ejercer sin vulnerar los derechos de terceros libertades específicas que las autoridades del Estado, como hemos dicho, deben respetar y que no pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas dentro de nuestra Carta Magna. Su cualidad de derecho subjetivo público es aquella que va a permitir que sean reclamables ante el Estado, que es aquel que está obligado a no interferir en la esfera de las garantías libertarias de los individuos, así como también de poder asegurar todas aquellas condiciones para que las personas gocen
de vigencia sin imponer ninguna limitación, salvo en aquellas que la propia naturaleza lo establezca, ¿verdad? Y que vayan en todo momento en beneficio de la paz, del orden y de las armonías sociales. Dentro de los artículos constitucionales que van a otorgar estas garantías de libertad, vemos que la doctrina ha considerado que dentro de los artículos constitucionales podemos citar el artículo primero, el artículo séptimo, el artículo noveno, el artículo onceavo, el 15, el 24 y el 28 de nuestra Carta Magna, en donde se indica que el artículo primero, en el segundo párrafo, prohíbe la esclavitud. En el artículo segundo, en el apartado A, habla acerca de la autodeterminación de los pueblos indígenas. En el artículo tercero se habla de la libertad de educación. En el artículo cuarto, segundo párrafo, se habla de la libertad de procreación. En el artículo quinto se hace referencia a la libertad de trabajo. En el artículo sexto se habla de la libertad de expresión. En el artículo séptimo se habla de la libertad de imprenta. En el artículo noveno se habla de la libertad de asociación y reunión. En el artículo décimo se habla de la libertad de posesión y portación de armas. En el artículo onceavo se habla de la libertad de tránsito. En el artículo 15 se habla de la prohibición de extraditar reos políticos. En el artículo 24 se hace referencia a la libertad religiosa y en lo que comprende el artículo 28 se habla de la libertad de concurrencia en el mercado. Vemos pues, estimados alumnos, qué tan importante es que nosotros identifiquemos de manera puntual estas garantías de libertad, porque son todos aquellos derechos que nosotros tenemos y que en un momento dado, cuando el Estado esté vulnerando o nos esté coartando sin que exista ninguna causa que la justifique, pues también nosotros podemos hacer valer estos derechos y podemos reclamar el Estado también la protección de los mismos. Estos temas que son por demás muy importantes, son los que vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.